Escúchenme, por favor. Tenemos un problema nefasto. Si no hacemos nada para corregirlo, nos faltamos la cultura de la historia. Más de 40% de las lenguas del mundo son en peligro. Es nuestra misión para arreglar este problema y concienciar sobre la situación. Todas las personas en este cuarto son lingüísticas. Ustedes ya saben que lingüísticas no solamente es aprender cómo decir hola, es la estudia de cada parte de la lengua, entre las morfemas y cómo aprendimos de infancia. La preservación de las lenguas de todo el mundo son la parte más importante ahora para nosotros. Me llamo Hayley Wharton y ella es mi compañero Khadija Wando. Y somos lingüistas que están buscando respuestas de las preguntas de las lenguas en peligro. En este mapa podemos ver que hay muchas regiones donde las lenguas nativas son en peligro. Más de eso, las lenguas en las Américas componen mucho de las en más peligro. Ejemplos son Aruitani en Venezuela, Mapuche en Chile, y Nahuatl, Mixtec y Totonac de México. El propósito de esta presentación. Esta presentación aborda la definición de lenguas de peligro de extinción, la información principal sobre lenguas en peligro y qué significa esto por nuestro futuro. En el artículo, dos conceptos del peligro de la lengua claves, obsolescencia lingüística y muerte lingüística, aborda la definición y partes del muerto de una lengua. Obsolescencia lingüística es cuando sus habladores deciden de usar otro idioma y su uso disminuye. Esto tiene un impacto de la comunidad, generaciones venideras, su valor económico y político, y el efecto de gente alrededor del mundo. Muerte de un idioma, por otro lado, es el último paso de extinción de un idioma y la punta de idiomas obsolescencias. Después de leer un artículo del Revista de Educación y Cultura, entendí que hay muchas lenguas en peligro. Según el artículo, en el mundo se hablan unas 7,000 lenguas, según el Atlas de las Lenguas en Peligro de la UNESCO. Aproximadamente 3,000 idiomas estarían en riesgo de desaparecer en las próximas décadas. Pero este problema también afecta al mundo hispanohablante. En México, 46 lenguas son en vulnerable. En Costa Rica, un idioma se llama Buruca, es solo hablada por 3 ancianos. Y aún en Chile, un idioma, el Yagán, es hablada por una persona. Este problema afecta más de solo una lengua, sino también la cultura. Recientemente, el último hablador de la lengua Bo de las Islas Andamán se murió. La extinción del idioma Bo significa que un parte único de la sociedad humana ya es una memoria. El idioma Bo es el segundo idioma de morir en 2 meses. Huara, uno de los tribus de Andamán, tiene una población de casi 250 personas y a causa de la falta de integración de fuera, esta tribu se ha convertido aislado. En un otro artículo titulado Las lenguas que América del Sur quiere salvar, publicado en El País, el autor Dora Luz Romero
Escribo que cuando una lengua muere, o lo que los lingüistas prefieren llamar duerme, no solo se apagan las voces, también muere una cultura, una forma de vida, una manera de ver el mundo. Hay muchas razones y causas que conducen al peligro de una lengua. Un idioma que experimentó muerte ya no es usado en una sociedad y esto puede ser a causa del uso de otro idioma, específicamente de migrantes y la población minoria. Las causas del peligro de una lengua es la destrucción de una población, fuerzas externas, el cambio económico, cultural y lingüística. Según un artículo que leímos titulado Why We Must Save Dying Languages de Rachel Noor, trabajadora autónoma como periodista sobre el viaje y comida por periódicos populares como The New York Times y noticias de BBC, ella notó que lenguas generalmente llegan al punto de crisis después de ser desplazado de una lengua socialmente, políticamente y económicamente dominante, como dicen las lingüistas. En este caso, la mayoría se habla otro idioma, inglés, mandarín, suajili, así que hablando esa lengua es clave para tener trabajo, educación y oportunidades. En este caso, peligro lingüística no sucede con sencillez en unos lugares ciertos, pero tiene impacto en culturas alrededor del mundo. Lenguas no dominantes son reemplazadas por la lengua dominante en la área. El artículo sigue a abordar los problemas que pueden surgir a causa de intentar mantener vivo un idioma. Por ejemplo, estudiantes nativos americanos en los Estados Unidos y Canadá fueron forzados a asistir un internado y por eso lentamente olvidando sus lenguas nativas y aprendiendo una lengua nueva, extranjera y dominante. Yo decía que virtualmente todas las lenguas minoría en los Estados Unidos y Canadá son en peligro, dice Peter Austin, un profesor de la área lingüística en la Universidad de Londres. Pero este problema no de la destrucción activa de un idioma no dominante no solo sucede en el mundo occidental. Después de un lingüista china intentó abrir una escuela para enseñar a oír su lengua nativa, fue arrestado y según el artículo, nunca visto otra vez. En Australia, que contiene los más lenguas en peligro de extinción y lenguas que han ido extintos desde el llegado de los europeos, 100 o más son extintos y 95% de los 300 lenguas nativas que fueron habladas en Australia van a costar de existir a causa de que solo una docena de estas lenguas de verdad están enseñando a niños hoy. Las partes del contexto que las lenguas necesitan a vivir son personas, un hogar en la economía y generaciones jóvenes que están aprendiendo. Un país o gobierno no es necesario para la supervivencia de una lengua, pero si hay un lugar oficial que habla una lengua específica, es más fácil. Sin embargo, sabemos que unas gentes en el pasado les gustaba a conquistar y forzar las personas a cambiar la lengua. Ejemplos son los griegos, romanos y ingleses. Pero el país más infamoso en las Américas es España. Antes, Carrillo dije
que muchas causas por la destrucción de las lenguas nativas fueron fuerzas externas. En el caso de las incas, eso fue la verdad. El imperio de las incas era tan grande y rico. Antes de la llegada de los españoles, los incas tienen millones de millas cuadradas de tierra. Y más que eso, ellos tenían mucho oro y cosas económicas. La cultura estaba llenada con maneras de hacer matemáticas, con nudos y en las cuerdas, tejer ropa del pelo de las llamas y la religión que sacrificaba niños. ¿Qué? Es la verdad. Es importante entender que la lengua viva entre la cultura de las personas. Tristemente, los españoles llegaron en el año 1528. Unos pocos años después, en 1532, un hombre como se llama Francisco Pizarro y su ejército pequeño ganaron la batalla en Cajamarca. El Zapa Inca, o emperador solo, no tenía el poder, y el imperio se encargaba de España más despacito. En primero, España solamente tomó el poder, pero después ellos rompieron la gente y se mudaron a otros lugares. Entonces, ellos presentaron la esclavitud por las personas indígenas a extraer el plato. Además del trabajo, los españoles trajeron las enfermedades de la viruela y otras. Muchos indígenas se murieron de estas afecciones, pero no es el parte peor para la lengua. El parte más peor para la lengua fue la incorporación de la gente extranjera. Entre las esclavas africanas y las mujeres y hombres de España que vinieron, el hecho de la situación forzó las indígenas a adaptar su manera de vida. El etnólogo Guillermo Bonfil Batalla se dijo que las lenguas y culturas de las indígenas solo persisten porque las personas solo adaptaron las partes necesarias a vivir. Ellos resistían sutilmente a preservar sus culturas y lenguas. Eso es la historia de las incas. Pero, escúchenme. Hoy tenemos que trabajar en la problema más específica. Muchas lenguas están muriendo. Las lingüistas están tratando de encontrar soluciones y ellos están tratando de distinguir qué hace una lengua en peligro. Unas variables son cuántas personas hablan la lengua. ¿Hay apoyo del gobierno a preservar la cultura donde se viven? ¿Cuánto contacto tienen las personas con el mundo afuera o las culturas más comunes? ¿Cuántos hijos quieren aprender su lengua nativa? Como las incas, ahora las lenguas mayores están conquistando el mundo con el necesito hacer una parte de la economía y hablar con autoridad de sus opiniones. Nuestra cultura no deja espacio para lenguas únicas. Nosotros olvidamos las cuentas y culturas de las indígenas
y la gente de nuestros países cuando dejamos la lengua de los ancianos a morir. Khadija y yo hacemos nuestra parte a informarse de las lenguas en peligro. Pero la pregunta ahora es, ¿qué harán ahora para mejorar la situación y salvar las lenguas?